Buenos días. Hoy vamos a abordar algunos temas referidos a las partes en el proceso. Seguimos la bibliografía del programa, el doctor Palacio esencialmente. Decimos que las partes entonces es aquel que demanda o en cuyo nombre se demanda y aquel a quien se demanda la aplicación de una ley. Esta definición está tomada de Giovenda, pero es similar en la mayoría de la bibliografía. Es decir, consideramos partes en el proceso a quien pretende y contra quien se pretende, o quien reclama y contra quien se reclama. De esta definición podemos colegir que siempre estamos hablando, cuando hablamos de partes, siempre hablamos dentro del área del proceso. Es decir, quienes actúan en el proceso, quienes son parte del proceso, y ello con independencia de la legitimación que tengan en relación sustancial de fondo. Y además que actúan en nombre propio. Entonces, vamos a ver que los representantes no son partes en el proceso. Es parte entonces quien pretende en nombre propio, o cuyo nombre se pretende, que sería un representante, y contra quien se pretende. Así, podemos decir sí, que también son partes en el proceso los sustitutos y los terceros en sus diferentes formas. Los sustitutos porque los habilita la ley, aunque no sean estrictamente parte de relación sustancial, y los terceros porque tienen una conexidad, una cotitularidad con la pretensión o pretensiones que originan el proceso. Entonces, vemos que es quién reclama y contra quién se reclama la aplicación de una ley. Eso implica un principio, lo que llamamos el principio de dualidad. Siempre hay dos partes, no hay más de dos partes en el proceso. Y también que cuando hablamos de parte, tenemos que considerar que estamos hablando de proceso contencioso. Proceso voluntario, hablamos de peticionarios, porque son aquellos que pretenden una declaración del órgano judicial o pretenden una resolución del órgano judicial que constituya o fije la extensión de un determinado estado o relación jurídica privada. Si bien algunas reglas se le aplican también a los peticionantes, tengamos bien claro que cuando hablamos de parte hablamos de un proceso contradictorio. ¿Quién pretende y contra quién se pretende la aplicación de una ley? ¿Cuál es la capacidad? Hablamos de la capacidad de derecho y hablamos de la capacidad procesal. Decimos entonces que es la aptitud. La capacidad sabemos que es la aptitud de adquirir derechos y deberes en el proceso. Entonces, en principio, toda persona es capaz de derecho en el proceso. No es así en materia de ejercicio del derecho. O sea, la capacidad de derecho se corresponde a la capacidad de derecho civil, mientras que la capacidad procesal se refleja en la capacidad de hecho, es decir, la capacidad de ejercer el derecho. En este caso, sabemos que son incapaces, por ejemplo, para actuar en el proceso, como para tener capacidad procesal, no tienen capacidad procesal, los menores, por ejemplo, los de capacidad, los que tienen la capacidad restringida. Decimos entonces que ser capaz de derecho es la aptitud para adquirir obligaciones y deberes procesales. Vamos a ver quiénes son los deberes procesales. Normalmente se habla de cargas procesales, pero el concepto es distinto. Esto es el deber procesal, su falta de cumplimiento de ese deber le acarrea una sanción. Los deberes procesales entonces podemos decir que son principio 2, el respeto a la magistratura, la dignidad y decoro de los jueces y los abogados intervinientes y el deber de lealtad y buena fe. En el primer caso, la prevé nuestro ordenamiento procesal, nuestros códigos de forma, es cuando la parte no cumple con el respeto debido a la magistratura. Y por aplicación de la equiparación del magistrado con el abogado interviniente, también cuando falta al decoro o a la dignidad del abogado, de cualquiera de los abogados intervinientes en el proceso. Esta sanción, que es una facultad del juez, la sanción de esta conducta, que es una facultad del juez,
implica que puede, en el caso de que esa inconducta se produzca en el medio de una audiencia, puede retirarlo de la audiencia. Y si esa inconducta o esa conducta injuriosa se produjera en un escrito, mandar a atestar o a tachar lo que en el escrito constituya una ofensa, tanto al abogado que litiga, a los abogados litigantes en el proceso o a los magistrados intervinientes. Por último, también puede aplicar una sanción cuyo destino lo decide la Suprema Corte en la provincia de Buenos Aires o puede ser un monto. Pero decimos, es una facultad judicial. Y aquí hablamos entonces de la falta de decoro, de la actuación indecorosa dentro del proceso. Por otro lado, decimos que el otro deber que tiene el litigante es el de actuar con lealtad y buena fe. Este deber, podemos resumirlo, es en la actuación cuando decimos que no se cumple el deber de lealtad en el proceso y de buena fe. Cuando se actúa a conciencia de su propia sin razón. Es decir, no se le exige al litigante la certeza o la extrema certeza de que lo que pretende o cómo lo pretende es lo adecuado, sino que tenga su fundamento, que no se lo actúe sabiendo de que no es como lo sostiene. Esa malicia o temeridad está sancionada de una malicia y temeridad genérica y también en algunas conductas específicas. Nosotros decimos que el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires establece la sanción por temeridad y malicia genérica. Esta sanción es importante tener en cuenta que puede ser aplicada a la parte o a el abogado interviniente o a ambos a la vez. Y siempre se aplica, si es genérica, es decir, todo el transcurso del proceso, se aplica en la sentencia. Es decir, el juez está obligado en la sentencia, en caso de resolver la existencia de temeridad y malicia, de aplicar la sanción, pero en la sentencia cuando trata de ser de temeridad y malicia genérica. Si se tratare de, en una conducta específica dentro del proceso, que está regulado en nuestro Código Procesal Provincial en materia de juicio ejecutivo, que es cuando el litigante demora indebidamente, injustificadamente el proceso ejecutivo o bien también el cumplimiento de la sentencia en el proceso ejecutivo. Eso decimos que es una sanción por temeridad y malicia específica para ese caso, para esa conducta, para esa situación donde se produce la conducta. Decimos entonces que quienes no tienen capacidad de ejercicio procesal están representados legalmente. Entonces, en muchos casos se actúa en el proceso un representante de la parte. Vimos que el representante no es parte. Actúa en nombre de. Esta representación puede ser convencional o legal. Vimos que no tiene capacidad de ejercicio del derecho procesal. La ley le asigna un representante legal, en el caso de los menores o de las personas con capacidad restringida, entre otros. Y en algunos casos para determinadas actuaciones. En materia de representación convencional es un mandato que otorga la parte a un letrado para que lo represente. Este mandato nace con el otorgamiento del instrumento del mandato y el ejercicio del mandato. En el Código Civil se preveía que este mandato judicial para actuación en juicio debía ser otorgado por escritura pública. La legislación actual nada dice, entonces puede ser otorgado también por otro tipo, por ejemplo, por acta judicial, como era ya, y vamos a ver en el código, en la legislación anterior, con respecto a quien actúa con beneficio de pobreza. La representación convencional, entonces, nos referimos al contrato de mandato, y es un mandato con representación, precisamente, y debe cumplir con todas las reglas del mandato, el mandante y el mandatario. Se extingue el mandato por la muerte del mandante, por la muerte del mandatario. Cuando se trata de la muerte del mandante,
el mandatario debe pedir la citación de los herederos si es que lo conoce con sus domicilios o denunciar el fallecimiento, en continuar actuando hasta el plazo que le dé el juez para la presentación de los herederos. En el caso de, dijimos, fallecimiento del mandatario, también por revocación del mandato, cuando el mandante revoca el mandato otorgado a su representante, que debe hacerlo por la misma forma como lo otorgó. Y también por renuncia del mandatario. La renuncia del mandatario la puede hacer en el expediente y comienza a surtir el efecto esa renuncia a partir de que se cumpla otra vez el plazo que fije el juez para que intervenga el mandato por sí o con otro representante. Decimos entonces que nos quede bien aclarado qué parte, quién pretende y contra quién se pretende la aplicación de la ley, que siempre rige el principio de dualidad y que siempre son las partes dentro del proceso, que aquellos que las representan no son partes, si lo son los sustitutos y los terceros. ¿Qué casos se exige la unificación de la personalidad? Ya vimos que las partes son siempre dos partes, ¿no es cierto? Actor y demandado. Este carácter de actor y demandado, de activo y pasivo, no coincide siempre con la relación sustancial. Por ejemplo, coincide cuando el actor es quien ejecuta un crédito, mientras que, ahí coincide, el actor es la parte activa de la obligación y el demandado la parte pasiva. Mientras que cuando es el deudor el que pide la nulidad de ese crédito, entonces ahí tenemos que la parte pasiva de la relación es la parte activa en la relación procesal. Como estas partes, decimos siempre son dos, pero cada una de ellas puede estar integrada por varias personas. Hablamos del ítem consorcio cuando existe esta situación de cotitularidad de una pretensión o bien de conexidad entre distintas pretensiones. Entonces, el sujeto está integrado por varios litisconsorcios. La parte está integrada por varios litisconsorcios. Vamos a ver que estos litisconsorcios pueden ser originarios, sucesivos, pueden ser coadyuvantes. Vamos a ver el carácter de los distintos terceros que intervienen en el proceso. Por ahora digamos que son parte en el proceso. Y cuando cuando existe litisconsorcio, el juez, de oficio o a pedido de parte, luego de contestada la demanda, va a disponer la unificación de la personalidad. Eso significa que van a tener una representación común. Tengamos presente que hay litisconsorcio cuando hay una cotitularidad de la pretensión o una conexidad entre distintas pretensiones. Es decir, para que esta personalidad resulte unificada requiere que la defensa sea común y que sean compatibles. El juez primero fija si es de oficio o a pedido de parte, fija una audiencia, la mayoría en el término de 10 días, para que comparezcan los interesados. Se va a resolver quién va a ser el representante por unanimidad. Es decir, todos los interesados tienen que estar de acuerdo en quién los va a representar. De no haber unanimidad o haber ausencia de algún interesado a dicha audiencia, el juez es el que va a elegir quién va a representar a los litisconsortes. También podemos hablar ahora de las costas del proceso, a cargo de quien la responsabilidad de la parte por los gastos del proceso. Los gastos del proceso son todos aquellos gastos de tramitación para llegar a la solución del conflicto, en este caso la sentencia. Todos esos gastos implican algunos gastos que son fijados de antemano, como la tasa de justicia, la sobretasa, y otros son fijados de acuerdo a las tareas, la magnitud o el carácter del juicio. Eso, por ejemplo, los honorarios. También el caso de los honorarios de los peritos. Antes se distinguía entonces en esos casos, a uno se le decía costas y a otra costos. Hoy se llama costas. Incluye tanto los gastos fijos como los que se van a fijar a lo largo del proceso. El principio que rige la imposición de costas
que la fija el juez, a quién le impone las costas, es el principio de la derrota. Es decir, las costas son en principio a cargo de quien eh, resulta perdidoso en el juicio. Hay excepciones a este principio, como es el caso de cuando la parte demandada pierde el juicio, pero pierde porque se allana incondicionalmente, oportunamente, totalmente a la demanda. Cuando se produce ese allanamiento con esas características fundamentalmente que tiene que ser incondicional, el juez, las costas pueden ser impuestas a la parte, son impuestas, perdón, a la parte actora. O si no fuera tan clara el comportamiento del demandado, podrían en su caso ser impuestas por su orden, como es, que significa que cada litigante corre con los gastos que produzca. ¿Sí? Por ejemplo, los honorarios de su letrado. Entonces decimos, el principio es el principio de la derrota, pero hay excepciones. Caso del allanamiento incondicional y oportuno es uno de ellos. Casos, por ejemplo, cuando hay gastos comunes, que entonces responden ambas partes, y también en otros casos, como por ejemplo cuando se entiende que el actor, pese a resultar perdidoso, tuvo razón para demandar, le asistió la razón para demandar. También podemos decir cuando es un caso dudoso. Cuando es un caso dudoso, en jurisprudencia, se pueden cargar las costas por su orden, o bien eh, eximir de la condena en costas a la parte que haya promovido o que haya esa nueva cuestión que es dudosa, o bien por un cambio de la ley, o bien por un cambio, también puede ser por un cambio de la jurisprudencia. Bueno, hasta aquí vamos viendo lo que son el tema de las partes en el proceso. Bueno, nos veremos la próxima. Muchísimas gracias y de nuevo buenos días a todos.